Buen día, estimado asesor y compañeros. Mi nombre es Abraham González Flores. Radico en la Ciudad de México. Mi número de matrícula es 2001-3887 del módulo Derecho Fiscal de la licenciatura en Derecho. Este es el reto 4. ¿Cuál recurso interponer? Lee los siguientes tres casos, a continuación se describen y responde lo que se solicita en cada uno. ¿Recuerdas a Mónica Treviño Garza del reto 4? Mónica es una empresaria que adeuda arriba de 1 millón de pesos al fisco, lo cual hizo saber a Alzada notificarle el crédito fiscal a su cargo. Lamentablemente concluyó el plazo de 30 días hábiles para que Mónica realizara el pago de manera voluntaria y tampoco se presentó garantía alguna. La autoridad fiscal emitió mandamiento de ejecución, el cual fue notificado y entregado a Mónica en su domicilio por parte de un servidor público del SAT. El servidor dio a Mónica la oportunidad de demostrar el pago del crédito y levantó el acta de requerimiento de pago. Como Mónica no había realizado el pago, el personal ejecutor determinó que bienes serían objeto de embargo sin dar oportunidad a que Mónica señale los bienes por el orden establecido por el Código Fiscal de la Federación. Posterior a ello, la autoridad fiscal procedió al embargo de bienes, incluidos instrumentos y maquinaria de la empresa. Enseguida el ejecutor levantó un acta de embargo en la cual detalló los bienes embargados. Posterior a ello, la autoridad fiscal publicó convocatoria de remate de 3 días antes de llevarlo a cabo. Mónica está inconforme con diversos actos dentro del procedimiento. En este caso, ¿qué recurso administrativo le sugerimos a Mónica interponer? Para defender a Mónica, se sugiere el procedimiento administrativo de ejecución que se le sugiere, interponer el recurso de revocación. El recurso de revocación es un medio de defensa administrativo que se presenta ante la propia autoridad que emitió los actos, en este caso el SAT. El fundamento de procedencia es el artículo 117, fracción 2, inciso A del Código Fiscal de la Federación. Establece explícitamente que el recurso de revocación procederá contra los actos que las autoridades fiscales federales que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que este no se ajustó a la ley. La oportunidad de plazo, de acuerdo con el artículo 127 del Código Fiscal Federal, cuando las violaciones del PI se cometan antes de la publicación de la convocatoria de remate, el recurso puede interponerse de los 30 días siguientes de la fecha de publicación de dicha convocatoria. Como la autoridad ya publicó la convocatoria, Mónica se encuentra en el momento procesal oportuno para impugnar tanto el embargo como la convocatoria misma. En el recurso que se deben hacer valer 3 violaciones graves a las formalidades esenciales del procedimiento contempladas en el Código Fiscal Federal. La primera violación es la negación del derecho de saneamiento de bienes. El ejecutor determinó unilateralmente qué bienes embargar sin darle oportunidad a Mónica de ejercer su derecho de prelación. El artículo 155 del CFF otorga de manera primaria al ejecutado el derecho a señalar los bienes que se van a embargar sujetándose al orden legal. Al quitársele este derecho de primera mano, se violó una formalidad del procedimiento. La segunda violación es el embargo de bienes exceptuados por la ley. El SAT embargó instrumentos y maquinaria de la empresa. El artículo 157, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación establece de manera contundente que quedan exceptuadas de embargo la maquinaria e instrumentos útiles de las fábricas, talleres o negociaciones en lo que sea necesario para su servicio y movimiento. Al trabar embargo sobre estos elementos, la autoridad pone en riesgo la operación de la empresa, lo cual es ilegal salvo las excepciones de que se embargue la negociación completa. La tercera violación, plazo ilegal de la convocatoria de remate. El caso señala que la autoridad publicó la convocatoria de remate apenas 3 días antes de llevarlo a cabo. El artículo 176 del Código Fiscal Federal exige de forma estricta que la convocatoria de remate se debe publicar en la página electrónica de las autoridades fiscales cuando menos 10 días antes del periodo señalado para un remate. En este caso, solo fuera un plazo de 3 días que resulta totalmente ilegal y priva de una publicidad debida al proceso de enajenación. El recurso de revocación es la vía idónea y más rápida para que la propia autoridad fiscal deje sin efectos el acta de embargo y la convocatoria de remate, ordenando la reposición del procedimiento desde el momento en que se cometió la primera infracción, permitiendo así que Mónica conserve la maquinaria de su negocio y señale bienes conforme a la ley. En el caso 2, suponemos que en el mismo caso anterior, Mónica interpone un recurso administrativo que la autoridad fiscal resuelve confirmando cada uno de los actos respecto de los cuales Mónica se inconformó. Sin embargo, ella insiste en tener la razón y claro que la tiene. ¿Qué recurso jurisdiccional le sugieres a Mónica interponer? Ante la resolución de la autoridad fiscal que confirma la legalidad de los actos de procedimiento administrativo de ejecución y declara infundado el recurso administrativo previo, se le sugiere a Mónica interponer un juicio contencioso, comúnmente conocido como juicio de nulidad.
Toda vez que la vía administrativa, el control interno del SAT, ha sido agotada y la autoridad ha decidido mantener firmes sus actos, a pesar de las ilegalidades cometidas, Mónica debe de acudir a una instancia jurisdiccional ajena al SAT para que resuelva el conflicto de manera imparcial. El órgano competente, en este caso, se promoverá ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual es un tribunal autónomo encargado de dirimir las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares. El artículo 14, fracción 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en concordancia con el artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que este tribunal es competente para conocer los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que dicten las autoridades fiscales federales al resolver los recursos administrativos regulados por el Código Fiscal de la Federación, en este caso la resolución que confirmó los actos impugnados en el recurso de revocación. Al presentar la demanda de nulidad, Mónica echa mano del principio de litis abierta, contemplado en el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Esto le permite dos ventajas fundamentales. Impugnación simultánea. No solo va a demandar la invalidez de la resolución del recurso administrativo que le negó la razón, sino que también combatirá simultáneamente los actos originales del procedimiento administrativo, el embargo ilegal de la maquinaria y la violación del plazo de la convocatoria de remate. La demostración de los vicios de fondo ante los magistrados del Tribunal Federal se argumentará en la resolución de la autoridad fiscal que carece de una debida fundamentación y motivación y que existió una violación directa a las formalidades esenciales del procedimiento consagradas en los artículos 155, 157, 176 del Código Fiscal Federal, lo que da origen a una causal de anulación lisa y llana del procedimiento de ejecución. Plazo de interposición. Mónica cuenta con un plazo de 30 días hábiles a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución del recurso de revocación para presentar su demanda, ya sea por la vía tradicional, que es la física, o la del sistema de justicia en línea del tribunal. El juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la vía de defensa idónea y definitiva para Mónica, al ser un juicio resuelto por magistrados independientes del poder de la autoridad fiscal. Se garantiza un análisis objetivo de las graves violaciones cometidas por el ejecutor del SAT, logrando la declaración de invalidez total de las actuaciones ilegales. Ok, caso 3. Adrián Peña López labora como vigilante en una empresa privada y recibe un sueldo quincenal de 3,135, mismos que son depositados en su cuenta de nómina bancaria. Sus recibos de nómina son enviados cada quincena vía correo electrónico. Por medio de ellos, Adrián ha podido conocer que la cuota obrera del IMSS asciende a 74 pesos quincenales. Sin embargo, en el último recibo de nómina, Adrián se percató que el monto de la cuota obrera del IMSS ascendió a 138 pesos, lo cual le pareció excesivo, además de coincidir con la cuota de las quincenas previas. Por supuesto, Adrián está inconforme. ¿Qué recurso le sugerimos a Adrián? Le sugerimos interponer el recurso de inconformidad, que es un medio de defensa de tipo administrativo que permite a los derechohabientes, trabajadores o patrones manifestar su desacuerdo contra los actos definitivos emitidos por el IMSS que lesionen sus derechos o alteren sus obligaciones. La fundamento de procedencia en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social establece de manera expresa que cuando los trabajadores o sus beneficiarios consideren que existe un acto definitivo del instituto que vulnera sus derechos, podrá interponer el recurso de inconformidad del acto impugnado, aunque el descuento aparece físicamente en el recibo de nómina emitido por el patrón. Este responde a la aplicación de las cuotas obrero-patronales que el instituto determina y notifica. Un incremento de casi el doble en la cuota obrera sin que medie una modificación salarial o una reforma legal a las tasas de cotización constituye un cobro indebido y un acto de molestia, falta de fundación y motivación por parte del organismo fiscal autónomo, en este caso el IMSS. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Recursos de Inconformidad, Adrián cuenta con un plazo de 15 días hábiles siguientes a aquel que surte efectos la notificación del acto que se impugna, en este caso la recepción de su recibo de nómina o CFDI, donde se materialice el agravio. El órgano competente, el recurso debe dirigirse y presentarse ante el Consejo Consultivo Delegacional de la inscripción que corresponda al domicilio de la empresa o clínica donde Adrián esté registrado. La argumentación del agravio, vulneración de los derechos. Al redactar el recurso, la estrategia legal debe enfocarse en demostrar la ilegalidad del cálculo, incongruencia en la base de cotización. El patrón de Adrián realiza retenciones basándose en el salario diario integrado. Si el sueldo quincenal de Adrián es de 3,135 pesos, se mantuvo idéntico a la base gravable para el cálculo de la cuota del IMSS. Se puede hacer por la vía alterna directa, dado que Adrián es un trabajador y el monto es una disputa en pequeño en términos absolutos, pero significativo para su economía. El artículo 155 de la Ley Seguro Social faculta al contribuyente a solicitar la aclaración administrativa.
Muchas gracias.